Estimados oyentes, sean bienvenidos al podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. Bienvenidos. Amigas y amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. Desde este espacio educativo y comunicacional, estamos contribuyendo a que la población asegurada y no asegurada pueda acceder a información de mucha utilidad para su vida cotidiana. En este episodio vamos a reflexionar acerca de la importancia fundamental que tiene el apoyo psicológico que pueda recibir un paciente diagnosticado con alguna de las enfermedades oncológicas, las mismas que requieren un tratamiento cuidadoso y sistemático. El paciente oncológico es aquella persona que ha sufrido o sufre un tumor. A causa de su condición clínica particular, el paciente oncológico necesita un enfoque multidisciplinario y requiere un seguimiento diferente a los pacientes que padecen otras enfermedades. En este episodio vamos a recibir información sumamente valiosa que nos ayudará a comprender de mejor manera la situación de un paciente oncológico, así como el de su entorno familiar y cómo debemos interactuar con ellos de manera constructiva y favorable. Quedan cordialmente invitados a sintonizar este nuevo episodio y a enriquecerse con la valiosa información que vamos a compartir acerca del servicio que la Caja Nacional de Salud Regional La Paz presta desde el ODE oncológico de la ciudad de La Paz a pacientes oncológicos. De verdad que es un tema bastante sensible e importante analizarlo, toda vez que la enfermedad del cáncer se está incrementando de manera significativamente en todo el mundo y los pronósticos son preocupantes. En este momento, damos la bienvenida a nuestra entrevistada, a quien cordialmente le invitamos a presentarse. Mi nombre es Paula Caballero, soy psicóloga, tengo formación de posgrado en psicología clínica y también un diplomado como cuidados paliativos, algún otro en educación superior, consejería de parejas. Trabajo aquí en el hospital oncológico. Muchísimas gracias, licenciada Paola Caballero, por haber aceptado participar en nuestro podcast para conversar acerca del apoyo psicológico a los pacientes oncológicos de la Caja Nacional de Salud. En una primera instancia, te pido que nos explique qué podemos entender por oncología y el cáncer como tal. El cáncer está siendo una enfermedad, casi una epidemia a nivel global y se entiende como el desarrollo de células anormales que tienen la capacidad de proliferarse de una forma ilimitada, desordenada y también una capacidad de infiltrarse en otros tejidos, de invadir, de metastizar. Es una enfermedad prototipo muy complicada, muy compleja, que tiene la capacidad de complicarse. La Organización Mundial de la Salud afirma que cáncer es un término genérico que designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. También son conocidos como tumores malignos o neoplasias malignas. Un rasgo principal de esa enfermedad es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos. A esta expansión se denomina metástasis y es la causa fundamental de muerte por cáncer. Licenciada Paula, en esta perspectiva, ¿cuáles son las posibles causas para que una persona contraiga esta enfermedad? Bueno, hoy se sabe que son causas internas, externas, multifactorial, internas genéticas y externas relacionadas con los estilos de vida, con la alimentación, con la contaminación, con la radiación, etc. Las proyecciones internacionales, según diversos estudios, indican que esta enfermedad del cáncer en los siguientes años se convertirá en una de las principales causas de muerte de la población mundial. El contexto pone en evidencia un incremento constante de los casos de cáncer en el planeta que han catapultado a este mal como un problema prioritario de salud pública.
Así es, y ocupa el segundo lugar las enfermedades oncológicas a nivel mundial, aunque hay ciertos países, según estudios o reportes, que ya son la primera causa de mortalidad, tal el caso de España. Bueno, como escuché en algún congreso, que pues el precio de la modernidad es el cáncer, ¿no? Entonces está creciendo de manera acelerada como una causa muy importante de muerte a nivel mundial, y como lo había dicho, ¿no? Debido a la modernidad, a estilos de vida, al estrés, a la contaminación, todo aquello. Lamentablemente ya es, como decía, una epidemia. El cáncer está convirtiéndose como una de las causas principales de muerte y mortalidad de la población boliviana, ejemplificando bien los cambios que vienen generándose en las formas de enfermar y morir de la población. El cáncer, junto a otras enfermedades crónicas no transmisibles, son responsables del 60% de las causas de muerte en Bolivia. Su tratamiento es complejo, largo, costoso y devela las grandes limitaciones del Sistema Nacional de Salud para la atención adecuada de esta enfermedad. Pero también se sabe que el comportamiento es similar a lo que se da a nivel global. Cada vez hay un mayor número de casos de cáncer, cada vez hay más pacientes, es increíble en el hospital como cada día estamos más llenos, personas más jóvenes, entonces no varía en relación a lo que se está dando a nivel del planeta. En el marco de la legislación boliviana, la Caja Nacional de Salud viene promoviendo los deberes y derechos del paciente en los siguientes términos. El paciente tiene derecho a recibir atención médica humanizada y de calidad, la dignidad como ser humano y el respeto de sus creencias y valores étnico-culturales, la confidencialidad, secreto médico, recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre y voluntariamente, libre elección de su médico de acuerdo a disponibilidad institucional. Reclamar y denunciar si considera que sus derechos han sido vulnerados durante la atención médica. Disponer de un horario y tiempo suficiente para una adecuada atención. Respeto a su intimidad. Trato justo y equitativo sin desmedro de su condición socioeconómica, étnico-cultural, de género y generacional. Solicitar la opinión de otro médico en cualquier momento. Negarse a participar en investigaciones o enseñanza de la medicina, salvo en situaciones que la ley establece. Apoyar a la práctica médica como voluntarios en el tratamiento de enfermedades graves y ayudar a su rehabilitación. El paciente tiene el deber de lo siguiente: trato digno y respetuoso a su médico. Cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e indicaciones médicas. Comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud personales y familiares. En ese marco, ¿qué sucede cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad oncológica que deriva en cáncer? En nuestro hospital, cuando llega un paciente que es transferido, inicialmente pasa por trabajo social y después va a tener la atención médica correspondiente. Importante también subrayar que la atención que va a tener un paciente diagnosticado va a ser integral, que es una característica de nuestro hospital, que no solamente va a ser biomédico, va a ser psicológico, por otras disciplinas también como fisioterapia. Se ve al paciente de una manera integral. Licenciada Paula, el servicio que está brindando la Caja Nacional de Salud a través del ODE oncológico se constituye en el centro especializado con las mejores posibilidades de atención al paciente en toda Bolivia. Así es, creo que estamos siendo un centro de referencia y tenemos una cartera de servicios amplia, como lo había dicho, interdisciplinaria, y a nivel médico pues también tenemos el servicio de oncología clínica, el servicio de cirugía, el servicio de radioterapia, contamos también con servicio de terapia del dolor y el servicio de cuidados paliativos. Entonces, ¿qué va a pasar con un paciente cuando es diagnosticado y transferido a nuestro centro? Lo que va a ocurrir es que va a ser evaluado, de una manera muy amplia. Se cuentan con todos los estudios complementarios, todo lo que se requiera para tener un diagnóstico certero, correcto, para que luego se proceda a tomar la decisión de qué camino seguir, de acuerdo a los servicios que ya le había mencionado.
cuáles van a ser las conductas que se van a tomar con el paciente, tributario a qué tratamientos. Y desde el punto de vista del área médica especializada en oncología, ¿cómo se está apoyando al paciente diagnosticado? Tenemos diferentes servicios, la cartera es muy amplia y va a recibir el tratamiento adecuado para él, es necesario. Todo va a depender del diagnóstico, de cuán avanzado esté, de qué tipo de cáncer sea. Licenciada, desde el punto de vista psicológico, ahora ya enfocándonos en el área de psicología, ¿cómo se apoya a los pacientes oncológicos y cómo coordina con las otras áreas que anteriormente nos mencionó? Tenemos un trabajo asistencial, ¿no? Y que va a partir de una evaluación. Lógicamente se llega a un diagnóstico y se va a definir el tratamiento, los objetivos a seguir con cada paciente. Se hace un seguimiento del paciente a lo largo de su enfermedad. Llega desde consulta externa, se hace una entrevista, se programa una cita, se lo conoce, podemos ver qué necesidades tiene, ¿no? Y el seguimiento es a lo largo de su enfermedad. Por diferentes servicios lo vamos siguiendo, ya sea que se interne en servicio de cirugía o ya está en quimioterapia. Entonces psicología está acompañando, y este trabajo no solamente es individual, es también un trabajo que realizamos a nivel de familias. Trabajamos con las familias, también trabajamos con grupos. Tenemos 2 grupos de mujeres mastectomizadas y recién se ha creado el grupo de pacientes colostomizados. Se trabaja en salas con trabajo en grupo con pacientes para prevención y promoción de la salud, por ejemplo. Trabajamos temáticas que van a favorecer su autoestima, un aspecto muy importante para un paciente para enfrentar esta enfermedad. Licenciada, si bien es cierto que cada paciente es un mundo, es una historia de vida con una situación muy propia, ¿cómo van desarrollando las terapias? Si son específicamente para cada paciente o tienen ya formatos definidos para el tratamiento. Hay diferentes terapias psicológicas. El paraguas es muy amplio. Sin embargo, es de acuerdo a cada paciente, a su situación, a su historia, a sus necesidades, que se van a plantear objetivos. Y de acuerdo a ello se va a trabajar. Muchos factores van a tener que ver, ¿no? Cómo está vivenciando la situación, cómo es la estructura de su personalidad, si hay antecedentes de alguna alteración psicopatológica, temas familiares. Todo aquello se va a tomar en cuenta. Licenciada, ¿cómo se manifiestan las reacciones de los pacientes cuando se enteran de su condición de salud que pone en evidencia de que está sufriendo un tipo de cáncer? Si bien enfermar es algo natural, es parte de la condición humana, el diagnóstico de cáncer pues tiene su particularidad. Hay un contexto socioverbal con relación a este término, a esta enfermedad. Tiene una connotación, una asociación con la palabra muerte. No es cualquier diagnóstico. Cuando un paciente es diagnosticado, lo que viene a su mente es eso, la palabra muerte. Por lo general se da un shock ante esa amenaza tan grande, este dolor psicológico. Entonces hay esta reacción que también es adaptativa, y posterior a ella se da una mirada de emociones, ¿no? Desde tristeza, rabia, enojo, desesperanza, y no solo en el paciente, también en el familiar. En ciertos casos se manifiesta una negación de la condición de salud en el paciente. A veces puede manifestar su frustración mediante el enojo, la tristeza, la depresión o finalmente negar que está viviendo aquella situación y afirmar que no está viviendo esa realidad compleja como lo es el cáncer. En ese sentido, ¿cómo se debe trabajar para que la persona acepte su condición e inicie un proceso nuevo para afrontar positivamente la enfermedad? Cabe resaltar que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, generalmente hay una reacción que es adaptativa y se llama duelo oncológico. Parte de este duelo oncológico es este mecanismo de defensa llamado negación, que es un mecanismo que se da de manera inconsciente y, como lo he dicho, es adaptativo. Le permite al paciente ajustarse a esta realidad, a su mente ajustarse a esta realidad y poder responder a las demandas que se vienen a todo nivel, sociales, biológicas, emocionales. Entonces es adaptativa la negación. Donde tenemos que intervenir es cuando esta negación ya es demasiado prolongada, porque por lo general se resuelve sola. Cuando esta negación es demasiado prolongada y ya no le permite al paciente tomar decisiones, que es algo muy importante, entonces ahí recién intervenimos. Y no es una intervención de una manera brusca,
Y no es una intervención que se da a partir de un diálogo socrático, donde le permita al paciente entrar, ¿no?, otra vez en contacto con la realidad. Y sobre todo favorecer un sentido de control, porque es un mecanismo, como lo había dicho, inconsciente. El paciente se ha visto ante una realidad que siente que está devastado y no va a poder controlar. Entonces, de eso se trata. Entonces, este apoyo psicológico es indispensable para todas aquellas personas que sienten que se les está derrumbando su mundo, su vida. Muchas personas reaccionan de una forma muy resiliente. No todos los pacientes necesitan apoyo psicológico, pero sí muchos de ellos van a partir de una emoción como es la tristeza, y muchos pasan a cuadros de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros, ¿no? Entonces van a necesitar ayuda. ¿De qué se trata? Como había dicho, cada paciente es un mundo y esto es individualizado, pero de una manera general lo que se trabaja pues es que el paciente ante esta situación de desesperanza, de sentir que ya nada tiene control, ayudarle a que él pueda reconocer qué recursos tiene él, qué fortalezas tiene él, ¿no? En la vida ha pasado por muchas situaciones difíciles, cómo lo ha logrado, ¿no? Que pueda reconocer todo aquello, que pueda resignificar, darle sentido nuevamente a su vida, de que pueda comprender de que esta enfermedad no lo es todo, es algo que le acompaña, pero es una parte, ¿no? Y que pueda vivir con esta enfermedad, de eso se trata. Las nuevas miradas de la enfermedad del cáncer buscan que el enfoque ya sea considerado como una situación familiar y no una condición individual. En este sentido, ¿cómo están desarrollando los planes y estrategias para que las familias se involucren y apoyen al paciente oncológico? Puesto que hasta hace un tiempo se manifestaba como una situación aislante, donde el paciente podía ser segregado por la propia familia. Los nuevos enfoques médicos invitan a que la familia acompañe al paciente. Sí, la atención psicológica no tiene que ser solamente al paciente, sino a la familia también, ¿no? Verlos como una unidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los pacientes son diagnosticados, muchas familias, muchos sistemas familiares reaccionan de manera positiva, ¿no? Hay acogimiento, hay comprensión, hay afecto, hay empatía, ¿no? La organización familiar se da, ¿no? En cuanto a roles, funciones, pues si es el papá, si es la mamá, está internado. Hay reacciones bastante positivas a nivel familiar, pero no siempre, lamentablemente. Sí hay casos en los que el paciente no cuenta con el apoyo familiar. Como usted dice, la familia no se compromete. O hay muchas otras problemáticas familiares que van a afectar al paciente. Aquí en el oncológico trabajamos con las familias. Si detectamos que hay ciertas necesidades, no hay el apoyo, hay abandono familiar, se trabaja diferentes temáticas, conspiración del silencio, claudicación familiar, a veces hay sobreprotección familiar, se trabaja con ellas, se los convoca. Antes había una relación más directa porque se permitían visitas, ahora con el tema de la pandemia pues no se puede, pero sí siguen habiendo reuniones con los familiares, en cuidados paliativos por ejemplo, es donde más se trabaja con la familia. El paciente es más demandante, más dependiente, no ha perdido la autonomía. Entonces, la familia es muy importante en esta etapa de la vida. Se trabaja más con las familias, los médicos suelen pedir reuniones con la familia y bueno, se dan. Eso se aborda aquí en el hospital también. Bueno, la idea de trabajar con los familiares es también favorecer calidad de vida de ellos, ¿no? Se ven afectadas, tienen ciertas necesidades, alteraciones a nivel psicosociales, pero el objetivo principal es el cuidado del paciente. Es muy favorable para el paciente si la familia está bien emocionalmente, hay una buena organización y cuida al paciente. De eso se trata y creo que se lo está logrando y se ven resultados, ¿no? El cáncer es una enfermedad bastante costosa, de difícil acceso económico. Inclusive hay familias que han invertido grandes sumas de dinero para poder acceder a los tratamientos necesarios si el paciente no cuenta con un seguro de salud. El cáncer, además de afectar gravemente la salud de las personas enfermas y causar alta mortalidad, provoca la ruina económica de las familias al sacrificar su patrimonio para cubrir elevados gastos que implican las sesiones de quimioterapia, radioterapia, braquiterapia y los medicamentos en varios casos alcanzan cifras inalcanzables. ¿Cómo ve el factor económico en las familias, licenciada? Un diagnóstico del cáncer va a tener un impacto a todo nivel.
personal, social, familiar, en cuanto a roles y por supuesto económico. Afortunadamente el seguro en realidad es quien cubre con todo aquello que va a requerir nuestro paciente. Sí se ve este impacto a nivel económico, que es un estresor para el paciente también, y se coadyuva en la manera de nuestras posibilidades. Licenciada, si bien es cierto que la enfermedad en muchos casos es irreversible y en otros puede sanarse, el paciente, ¿qué herramientas recibe desde el área psicológica para poder afrontar ese tiempo? Lo importante es que se ayude al paciente a que pueda afrontar la situación, sea el tiempo largo o corto que se desconoce. Nadie a un paciente le puede decir con exactitud cuánto tiempo va a vivir o su tiempo de sobrevivencia, no se puede. Que pueda vivir con un afrontamiento basado en el autocuidado y en un autocuidado integral, tanto físico, psicológico también, ¿no? Que pueda este paciente cuidar todos estos aspectos en autogestión de emociones, ¿no? A nivel de pensamientos, de conductas favorables para seguir con sus tratamientos, para seguir con su vida con la mayor normalidad posible. Los enfoques psicológicos a lo largo de los años han ido cambiando de manera significativa, desde aquel momento en el que se buscaba preparar al paciente para el desenlace final con la muerte, hasta la mirada actual, donde se propone al paciente de que sí, todavía puede construir proyectos de vida. Si bien el tema de la muerte es un tema tabú, pero también es parte de la vida, es parte de la condición humana. Es una puerta que todo ser humano va a cruzar en algún momento. De esto se evita hablar, y es algo más bien que suelo introducir en nuestras sesiones con los pacientes y aún con los familiares, de que se pueda hablar de la muerte de una forma abierta. Pero también lo que usted indica es correcto. Ayudar al paciente a generar siempre nuevos proyectos, grandes y pequeños. Basarse en la esperanza, en la ilusión, siempre mantenerse ilusionado con el futuro. Y eso es algo que sí, efectivamente se trabaja con ellos y es muy positivo, ¿no? Le da significado a su vida, eso es un motor, eso es lo que va a ayudarles a dar pasos, a tener conductas favorables para ellos. Y seguramente esto les devuelve las ilusiones de estar vivos, le devuelve su autoestima, sus energías, lo que redunda favorablemente en la mejoría de su condición mental, física y espiritual. Claro que sí, es como usted lo dice, los mueve, los motiva, los ilusiona, generar proyectos, ¿no? Y perseguir sus proyectos. Y además, ser objetivos, es algo que trabajamos aquí, ¿no? Sueña, ¿y cómo va a lograr su sueño? Que plantee ahora, que los piense, ¿no? ¿Cómo va a lograrlo? Eso lo motiva y le hace reconocer sus recursos también, ¿no? Sus recursos personales. Sin embargo, también existen aquellas miradas paternalistas en la que se genera lástima hacia el paciente, no necesariamente de la familia, sino que pueden ser el entorno laboral, los amigos, los vecinos u otros espacios de socialización. Licenciada, ¿cómo se puede orientar a aquellas personas para que tengan una actitud favorable hacia el paciente oncológico? Se trabaja con aquello y es tan importante, ¿no? Como al principio lo había mencionado, a veces trabajo con las familias sobre protección y no abandono, ¿no? La idea es trabajar con ellos, que puedan comprender y hacerse conscientes de que el paciente en ningún momento pierde su dignidad y que hay que apoyarlos a que ellos mantengan su autonomía lo más posible, ¿no? Se llega a un punto en el que se va perdiendo paulatinamente la autonomía y la dependencia crece, es así, pero el familiar, aún círculos, contextos cercanos a los pacientes como son amigos también, el trabajo va dirigido a eso, ¿no? A permitir que el paciente tenga la mayor autonomía posible. Y la idea no es, pues, como usted dice, sentir lástima, infantilizarlos en muchos casos, sino empoderarlos. De eso se trata, de empoderar al paciente, ¿no? De trabajar su autoestima, pues así se va a dar un afrontamiento más activo, proactivo, resiliente. Entonces ese es un aspecto que sí se trabaja y es muy importante. Licenciada, y en este punto es necesario hacer referencia a la dignidad de las personas como un ser integral, que más allá de una condición de salud, no le resta el tener las mismas aspiraciones y acceder a una buena calidad de vida.
Es necesario asumir que el derecho a la salud debe ser analizado desde el enfoque de los derechos humanos, porque permite reconocer y precisar aquellas acciones y responsabilidades públicas orientadas a garantizar, respetar y cumplir con todas las condiciones que conduzcan al disfrute de las personas de un óptimo estado de salud y de una adecuada calidad de vida. No pierde en ningún momento su valor, y eso es lo que se trabaja aquí también en el hospital. No es el paciente de la cama 30, si nos vamos a referir es por su nombre, ¿no? Él nunca pierde su dignidad, así no esté consciente, es una persona. Licenciada, le pido que en este momento extienda una invitación a todas aquellas personas que tengan sospechas de estar desarrollando alguna enfermedad oncológica. Bueno, dentro de nuestro sistema de seguro social, atención primaria, ¿no? Los policlínicos, a partir de ello vendrán con una transferencia, si ven por conveniente, a nuestro centro, ¿no? Pero lo importante es no estar hipervigilante, pero sí tener en cuenta este concepto del autocuidado. Estar atento con ciertos cambios que se puedan presentar y pues acudir al médico. Se ven muchos casos de personas que llegan con cuadros muy avanzados, ¿no? Por diferentes situaciones han procrastinado, han dejado para después, ¿no? Y el tiempo realmente apremia con esta enfermedad. Sin ser hipervigilantes, tener mucho cuidado, estar atentos y acudir a una atención médica. Este momento es muy oportuno para dirigirse directamente a los pacientes oncológicos que han superado la enfermedad, pero también de manera especial a aquellos que están atravesando las diferentes fases de la enfermedad. Le invito a enviarles un mensaje. Bueno, a todos ellos que son personas muy valientes, que yo sé que esta situación ha generado en ellos un crecimiento personal, un enriquecimiento, y que su presencia en el hospital también nos ha enriquecido a nosotros, ¿no? A mi persona y a todo el personal. Es un enriquecimiento mutuo y que ellos sigan con fe, con esperanza, con ilusión en la vida y siendo lo que son. Son personas que impactan positivamente en sus familias. Yo estoy segura de que sus familias no son las mismas, no hay un antes y un después, a nivel de valores, a nivel de recursos que se han incrementado. Muchísimas gracias, licenciada Paula Caballero, psicóloga del ODE Oncológico de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. Bueno, ha sido un gusto para mí haber compartido este tiempo contigo, con ustedes, y bueno, será hasta una próxima. Yo muy contenta y a su disposición. Agradecemos a cada uno de ustedes, amigos y amigas, que nos honran con su amable sintonía en cada uno de los episodios que el podcast les viene ofreciendo. El podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz invita a que continúen con las medidas de bioseguridad en esta pandemia. Utiliza siempre la protección del barbijo que cubra adecuadamente tu nariz, boca y mentón. Lávate las manos permanentemente con agua y jabón durante 45 segundos a 1 minuto o desinféctalas con alcohol al 70%. Continúa con el distanciamiento físico con una distancia de 2 metros entre persona y persona. Todos somos corresponsables de nuestra salud. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Hasta nuestro próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Gracias por escucharnos. Llegamos al final de la emisión del podcast de la Caja Nacional de Salud Regional La Paz. No olviden visitarnos en nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.cnslp.gov.bo. En Facebook nos encuentran como Caja Nacional de Salud /La Paz. En Twitter estamos como CNS Regional La Paz. Y en YouTube estamos como CNS La Paz. ¡Hasta la próxima!